este último día de este importantísimo simposio regional en actualización de perspectiva de género para personas jurídicas. Es para mí un honor que nos estén acompañando dentro de este día la ministra Norma Lucía Piña Hernández de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nuestra primera ponente del día de hoy, por supuesto que también a quien en un momento voy a presentar. Como ustedes saben, este notable esfuerzo que se ha realizado para visibilizar este tema que tanto nos preocupa y nos ocupa a las personas del servicio público y a la sociedad en general, ha partido del genuino interés en los derechos humanos de las mujeres y del impulso que se le ha dado particularmente por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Ya que sin su valioso apoyo en este evento no se habría podido cristalizar, apoyándonos en contactar a grandes ponentes, expositores y expositoras que nos han acompañado a lo largo de esta jornada. Muchas gracias a la ministra, siempre es un placer y un honor tenerla aquí con nosotros en su casa que es Nuevo León. Por supuesto, mi reconocimiento a mi casa institucional, al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, como anfitriona y organizadora de este simposio, en colaboración con los poderes judiciales, fiscalías, defensorías y comisiones de derechos humanos de los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila y, por supuesto, Nuevo León. Todas estas instituciones muy comprometidas con dotar de efectividad los derechos humanos de las mujeres. Este 10º módulo, denominado Juzgar con Perspectiva de Género en los Estados, Avances y Agenda Pendiente, se divide en dos partes. La primera de ellas corresponde a la ponencia de quien ya nos acompaña, la magistrada Gloria Avencia Solano. Y en una segunda parte corresponderá al conversatorio en la que participarán las ministras Norma Lucía Piña Hernández, que ya nos acompaña, muchas gracias de nueva cuenta, y la exministra o ministra en retiro, Margarita Beatriz Luna Ramos. Conforme a lo señalado en el programa, me voy a permitir dar lectura brevemente a la amplia semblanza de la magistrada Gloria Avencia Solano. Ella cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guanajuato. Tiene sendas especialidades en Notaría Pública y en Justicia Electoral. Se ha desempeñado como secretaria de diversos juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito. Ha sido jueza de distrito en distintas adscripciones y ocupa el cargo de magistrada de circuito desde marzo del 2016. Debo puntualizar que actualmente se encuentra desempeñando como magistrada precisamente en el Tribunal Colegiado Administrativo con sede en Zapopan, Jalisco. En el ámbito académico ha impartido innumerables cursos, ha participado en diferentes conferencias, congresos, jornadas, foros y seminarios. Ha realizado numerosas publicaciones académicas. Igualmente, cuenta en su haber con múltiples distinciones y pertenece a diversas asociaciones del gremio de la abogacía, especialmente por lo que se refiere a las asociaciones relacionadas con el impulso de los derechos de las mujeres. Muy bienvenida, magistrada Gloria Avencia Solano. Es todo suyo el micrófono. Adelante. Muchas gracias, licenciada, señora jueza Claudia Medellín, por la presentación amable, por la gentileza de sus atenciones todo este tiempo que hemos estado en contacto. Muy buenas tardes a todos. Me siento honrada por la invitación para participar en el simposio regional en actualización de perspectiva de género para personas operadoras jurídicas. Para mí es un honor participar en este importante evento. Saludo respetuosamente a mis distinguidos compañeros y compañeras de vocación, juezas, jueces, magistradas y magistrados, que considero tenemos todas las mismas responsabilidades en materia de impartición de justicia completa, pronta y expedita en abono a la paz social de nuestro país, con la distinción de las competencias por materia, grado y territorio. Saludo respetuosamente a defensores y fiscales, a todos los asistentes al simposio y a la gente que sigue esta transmisión. Desde luego, en mi corazón, la presencia de la señora ministra Norma Lucía Piña, para mí es un honor que esté con nosotros en esta plática. Daremos inicio a esta plática que nos invitaron a participar para poder cerrar este tema de juzgar con perspectiva de género.
La justicia de género tiene como propósito eliminar las desigualdades entre las mujeres y los hombres que se producen en la familia, la comunidad, el mercado, el Estado. Y ello requiere que las instituciones, desde las que se administra la justicia hasta las encargadas de diseñar políticas económicas, rindan cuentas sobre la atención que dedican a la injusticia y a la discriminación que mantiene a multitudes de mujeres en la pobreza y en la exclusión. Veamos algunas consideraciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de ONU, que fueron precisadas en la Recomendación General número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia. Ello en razón de que esta plática tiene que ver con cómo estamos y qué nos falta hacer. El derecho de acceso a las mujeres a la justicia es esencial para la realización de todos los derechos protegidos en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es un elemento fundamental del Estado de Derecho y la buena gobernanza, junto con la independencia, la imparcialidad, la integridad y la credibilidad de la judicatura. Así lo dicen desde ONU. Y la lucha contra la impunidad y la corrupción y la participación en pie de igualdad de la mujer en la judicatura y otros mecanismos de aplicación de la ley. El derecho de acceso a la justicia es pluridimensional. Abarca la justiciabilidad, la disponibilidad, el acceso, la buena calidad, el suministro de recursos jurídicos para las víctimas y la rendición de cuentas de los sistemas de justicia. Esos son los rubros que han sido evaluados por el Comité CEDAW para poder establecer una serie de medidas que fueron delimitadas para todos los estados parte de la Convención CEDAW. Esta Recomendación General número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia contiene una visión general sobre la situación imperante en todos los estados miembros y contiene medidas necesarias para superar los obstáculos con que tropiezan las mujeres cuando tratan de obtener acceso a la justicia. Medidas que se basan en la experiencia adquirida durante la consideración de los informes de los estados que son parte de CEDAW y sus análisis de comunicaciones individuales y su realización de encuestas con arreglo al protocolo facultativo de la Convención. Además, se hace referencia a la labor sobre el acceso a la justicia que realizan otros mecanismos nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las asociaciones de mujeres de base comunitaria y las investigaciones académicas. ¿Cuáles son estas medidas? Simplemente escucharlas para todos nosotros va a ser una sorpresa de la cantidad de medidas que fueron delimitadas por este comité. En el rubro de justiciabilidad tenemos las siguientes medidas que debemos de adoptar. Se asegure que los derechos y las protecciones jurídicas correctivas se reconozcan y estén incorporadas en ley, mejorando la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género. Mejorar el acceso irrestricto de la mujer a los sistemas de justicia y de esta forma empoderarlas para lograr la igualdad de jure y de facto. Asegurar que los profesionales de los sistemas de justicia tramiten los casos teniendo en cuenta las cuestiones de género. Aseguren la independencia, imparcialidad, integridad y credibilidad de la judicatura, como también la lucha por la impunidad. Aborden la corrupción en los sistemas de justicia como un elemento importante para eliminar la discriminación contra la mujer en cuanto al acceso de justicia. Confronten y eliminen obstáculos a la participación de las mujeres como profesionales en todos los órganos y a todos los niveles de los sistemas de justicia y cuasijudiciales y los proveedores de servicios relacionados con la justicia. Que tomen medidas, incluso medidas especiales de carácter temporal, para garantizar que las mujeres estén igualmente representadas en la judicatura y otros mecanismos de aplicación de la ley como los magistrados, jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, administradores, mediadores, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, funcionarios judiciales y de la justicia penal y especialistas, así como en otras capacidades profesionales. También es obligación la de revisar las normas sobre carga de la prueba para asegurar la igualdad entre las partes en todos los campos en que las relaciones del poder priven a las mujeres de la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso por la judicatura.
Se debe cooperar con la sociedad civil y las organizaciones de base comunitaria para desarrollar mecanismos sostenibles que apoyen el acceso de la mujer a la justicia y alienten a las organizaciones no gubernamentales y a las entidades de la sociedad civil a tomar parte en litigios sobre derechos de las mujeres. Y como último punto en este tema de justiciabilidad, se estableció la medida de asegurar que los defensores de los derechos humanos de las mujeres tengan acceso a la justicia y reciban protección contra hostigamientos, amenazas, represalias y violencia. En este rubro hay que recordar que nuestro país es uno de los países más inseguros en el sistema americano para las personas que se dedican a la defensa de derechos humanos. En el rubro de disponibilidad de sistemas de justicia, se tomaron como medidas de esta recomendación que el Estado mexicano asegure la creación, el mantenimiento y el desarrollo de cortes, tribunales y otras entidades, según se necesiten, que garanticen el derecho de la mujer de acceder a la justicia sin discriminación en todo territorio del Estado, incluidas las zonas remotas, rurales, aisladas, considerando la posibilidad de establecer tribunales móviles, especialmente para atender a mujeres que viven en esas zonas, y utilizar de manera creativa modernas soluciones de información y tecnología cuando resulte posible. En los casos de violencia contra la mujer, se establece la medida de asegurar el acceso de los centros de crisis, la asistencia financiera, los refugios, las líneas de emergencia y los servicios médicos, psicosociales y de orientación. Se asegure que las normas en vigor permitan a grupos y organizaciones de la sociedad civil que tengan interés en un caso determinado que planteen peticiones y participen en las actuaciones. Y como último punto de este rubro, que se establezca un mecanismo de supervisión a cargo de inspectores independientes para asegurar el funcionamiento apropiado del sistema de justicia y considerar cualquier caso de discriminación contra la mujer cometido por profesionales del sistema judicial. Hay un rubro más, que es el de accesibilidad de los sistemas de justicia, en donde se impusieron como medidas que se eliminen los obstáculos económicos al acceso a la justicia, proporcionando asistencia jurídica y asegurando que los honorarios y emisión y presentación de documentos, así como los costos de los tribunales, se reduzcan para las mujeres de bajos ingresos y se eliminen para las mujeres que viven en la pobreza. Una recomendación más consiste en que se eliminen los obstáculos lingüísticos, proporcionando servicios independientes de interpretación y traducción profesional cuando sea necesario, y proporcionen asistencia individualizada para mujeres analfabetas a fin de garantizar la plena comprensión de los procesos judiciales y cuasi judiciales. Se desarrollen actividades de divulgación específicas y distribuyan, por ejemplo, mediante dependencias o mostradores dedicados a las mujeres, distribuyan información sobre los mecanismos judiciales, los procedimientos y los recursos disponibles en diversos formatos y también en los idiomas comunitarios, como por ejemplo mediante dependencias específicas, que esas actividades de información deben ser apropiadas para todos los grupos minoritarios y étnicos de la población y deben estar diseñados en estrecha cooperación con mujeres de esos grupos y especialmente organizaciones de mujeres y otras organizaciones pertinentes. También tenemos como medida que se garantice el acceso al Internet y otras tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar el acceso de la mujer a los sistemas de justicia a todos los niveles. Y presten atención al desarrollo de una infraestructura interna, incluidas videoconferencias para facilitar la celebración de audiencias y compartir, reunir y apoyar datos e información entre los interesados directos. También es una medida impuesta la de que se asegure que en el entorno físico y la localización de las instituciones judiciales y cuasi judiciales y otros servicios, pues esas instalaciones sean acogedoras, seguras y accesibles a todas las mujeres, considerando la posibilidad de crear dependencias de género como componentes de las instituciones judiciales y prestando especial atención a sufragar el costo del transporte hasta las instituciones judiciales y cuasi judiciales
y las que prestan otros servicios a las mujeres que no cuentan con medios suficientes. Otra medida será que se establezcan centros de acceso de justicia como centros de atención integral que incluyan una gama de servicios jurídicos y sociales a fin de reducir el número de pagos que deben realizar las mujeres para obtener el acceso a la justicia. Esos centros deben proporcionar asesoría o asesoramiento jurídico y asistencia, iniciar el procedimiento judicial y coordinar los servicios de apoyo para que las mujeres sientan ese apoyo y asistencia en todas las esferas, como la violencia contra la mujer, las cuestiones de familia, la salud, la seguridad social, el empleo, la propiedad y la inmigración. Esos centros deben ser accesibles para todas las mujeres, incluidas las que viven en zonas de pobreza, zonas rurales y remotas. Que se preste especial atención al acceso a los sistemas de justicia para las mujeres con discapacidad. En cuanto a la buena calidad de los sistemas de justicia, tenemos que se ha impuesto como medidas que se asegure que los sistemas de justicia sean de buena calidad y se ajusten a las normas internacionales de competencia, eficiencia, independencia e imparcialidad, así como a la justicia internacional. Adopten indicadores para medir el acceso de la mujer a la justicia, aseguren un enfoque y un marco innovadores y de transformación de la justicia que incluya, cuando sea necesario, la inversión de amplias reformas institucionales. Se proporcione con arreglo a un calendario recursos apropiados y eficaces que se apliquen y que den lugar a una solución sostenible de las controversias que tenga en cuenta las cuestiones de género para todas las mujeres. Se apliquen mecanismos que garanticen que las normas probatorias, investigaciones y otros procedimientos probatorios jurídicos y cuasijudiciales sean imparciales y no estén influenciados por prejuicios o estereotipos de género. Que cuando sea necesario proteger la privacidad, seguridad y otros derechos humanos de las mujeres, se garantice que de conformidad con los principios de un juicio justo, los procedimientos jurídicos puedan realizarse de manera privada en todo o en parte, o se pueda prestar testimonio desde lugares remotos o mediante equipo de telecomunicaciones, de modo que solo las partes interesadas tengan acceso al contenido de esas probables videoconferencias. También debe permitirse el uso de seudónimos u otras medidas para proteger sus identidades durante todas las etapas del proceso judicial, y los estados deben asegurar la posibilidad de tomar medida para proteger la privacidad y la imagen de las víctimas, prohibiendo la captura y transmisión de imágenes en casos en que ello pueda violar la dignidad, la condición emocional y la seguridad de las niñas y mujeres. También se impone como medida proteger a las mujeres querellantes, testigos, demandadas y reclusas contra amenazas, hostigamiento y otras clases de daños durante y después de las actuaciones judiciales, y se proporcionen los presupuestos, recursos, orientaciones y vigilancia, así como los marcos legislativos necesarios para garantizar que las medidas de protección funcionen de manera efectiva. Siguen otros rubros, como el rubro del suministro de recursos, que ya estaríamos hablando de cuestiones presupuestales, pero sí en conceptos concretos con la perspectiva de género y con la protección a las mujeres para no ser violentadas ni discriminadas. Y sigue también un rubro relativo a la rendición de cuentas de los sistemas de justicia. Aquí nos pide el Comité CEDAW que se desarrollen mecanismos eficaces e independientes para observar y supervisar el acceso de la mujer a la justicia a fin de garantizar que los sistemas judiciales se ajusten a los principios de justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad y eficacia de los recursos incluidos, la revisión o auditoría periódicas de la autonomía, la eficiencia y la transparencia de los órganos jurisdiccionales, cuasi judiciales y administrativos que toman decisiones que afectan los derechos de la mujer. También deberá asegurarse que los casos de prácticas y actos discriminatorios identificados por profesionales de la justicia sean efectivamente resueltos aplicando medidas disciplinarias y de otro tipo cuando sea necesario. Deberá crearse una entidad específica para recibir quejas, peticiones, sugerencias sobre todo el personal que apoya el trabajo de los sistemas judiciales, incluidos los trabajadores sociales de la salud y el bienestar, así como expertos técnicos.
y nos establece el contenido que deben contener, que deben requerir. Deberá realizarse y facilitarse estudios cualitativos y análisis de cuestiones de género, críticas de todos los sistemas de justicia en elaboración con organizaciones de la sociedad y las instituciones académicas acerca de todos los sistemas de justicia para destacar las prácticas, los procedimientos y la jurisprudencia que promueven o limitan el pleno acceso de la mujer a la justicia. Se aplique sistemáticamente las conclusiones de esos análisis a fin de determinar prioridades y elaborar políticas, leyes y procedimientos para garantizar que todos los componentes del sistema judicial tienen en cuenta las cuestiones de género, que son fáciles de utilizar y están sujetos a la rendición de cuentas. Como verán ustedes, son una serie de medidas que se advierte que son amplias y que en realidad, si pusiéramos a consideración de todos nosotros cuántas de estas medidas se cumplen a diario, tendríamos algunas inquietudes y algunas dudas, desde luego. Hasta aquí entonces las medidas de la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia. Esa recomendación, debo aclarar que no puede darse por cumplida, sino hasta que México haya enviado un informe de cumplimiento cabal, lo que no ha sucedido a la fecha. Hemos rendido informes sobre avances, como el de 2018, que fue el último que se rindió, pero no hay una satisfacción total. Hay que seguir trabajando, pero con rumbo. Las personas operadoras jurídicas debemos tener presente la Recomendación 33. En particular, aprecio que las acciones que se asentaron en esa recomendación llevan a considerar la posibilidad de que los consejos de la judicatura, como órganos administrativos de los poderes judiciales, tienen la importante tarea de generar políticas públicas en el ámbito judicial para procurar acciones de cumplimiento a esas medidas, mientras que las y los juzgadores tenemos la encomienda de impartir justicia. Sí, pero no perdamos de vista los deberes que emanan, y no solo de las constituciones federal y locales, sino también de los tratados internacionales y recomendaciones de organismos internacionales de los que México es parte. Investigar, litigar y juzgar con perspectiva de género es una obligación. La discriminación contra la mujer sobre la base de los estereotipos de género, la estigmatización, las normas culturales dañinas y patriarcales y la violencia basada en el género, que afectan particularmente a las mujeres, tienen efectos adversos sobre la capacidad de las mujeres para obtener el acceso a la justicia en pie de igualdad con los hombres. Además, la discriminación contra la mujer se ve agravada por factores interseccionales que afectan a algunas mujeres en diferente grado o de diferente forma que a los hombres y a otras mujeres. Las causas de discriminación interseccional o compuesta pueden incluir la etnia, la raza, la condición de minoría o de indígena, el color de piel, la situación socioeconómica, castas, idioma, religión, creencias, opinión política, origen nacional, estado civil, maternal, la localización urbana o rural, el estado de salud, la discapacidad, la propiedad de los bienes y el hecho de ser mujeres con una preferencia sexual determinada o ser intersexuales. Estos factores interseccionales dificultan a las mujeres pertenecientes a esos grupos el acceso a la justicia. Los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial tienen consecuencias de gran percance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y pueden afectar particularmente a las mujeres víctimas y sobrevivientes de la violencia. ¿Cuántos casos hemos sabido de que las mujeres denuncian violencia intrafamiliar y en lo que se integra una investigación o se judicializa o judicializada, cuando se cita la audiencia a la mujer ya perdió la vida en manos de su agresor? Los estereotipos distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos.
Se ha evaluado desde la ONU que con frecuencia las y los juzgadores, juezas y jueces, magistradas y magistrados adoptan medidas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. El año pasado vimos en noticias cómo un juez de Estados Unidos de Norteamérica le preguntaba a la víctima de violación por qué no había cerrado las piernas. Hemos visto juicios como los de España, el de la manada. Hemos visto juicios también en México. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que se evaluó en este caso en relación con las pruebas o bajo qué parámetro? El establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes o como testigos. Esos estereotipos pueden hacer que las y los jueces, las y los magistrados interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa. Esto tiene consecuencias de gran alcance. Por ejemplo, en el derecho penal, ya que dan por resultado que los perpetradores no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de la mujer, manteniendo de esa forma una cultura de impunidad. ¿Cuántas veces no habremos escuchado? ¿Cómo iba vestida? ¿Traía minifalda? ¿No se habrá ido con el novio? ¿No agarró la fiesta? ¿Se maquillaba mucho? Y cuestionando a la víctima más que al victimario. En todas las esferas de la ley, los estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez pueden dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes. En la apreciación de la ONU, las y los jueces, magistrados y árbitros no son los únicos agentes del sistema de justicia que aplican, refuerzan y perpetúan los estereotipos. Hemos visto casos, incluso los que han sido juzgados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que fiscales, las y los encargados de hacer cumplir la ley, las y los defensores de derechos humanos, las y los defensores públicos o privados, las y los asesores jurídicos y otros agentes suelen permitir que los estereotipos influyan en las investigaciones, en la defensa, en la asesoría legal y los juicios, especialmente en casos de violencia basados en el género. Y se ha permitido que los estereotipos socaven las denuncias de las víctimas y los supervivientes, y al mismo tiempo, a partir de los estereotipos, apoyan las defensas presentadas por el supuesto perpetrador. Recuerdo lo más reciente, que es el caso de Digna Ochoa, cuyas audiencias se celebraron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos recientemente y que está en espera de sentencia o de llegar a algún convenio. El cuestionamiento en ese caso es específicamente el de haberse archivado una averiguación previa después de haber concluido que la señora Digna Ochoa, defensora de derechos humanos, se suicidó. Entonces, el fondo del asunto tiene que verse en función de cómo fue practicada la investigación. Y el perito, la defensa, se inclinan a afirmar, inclusive a establecer conclusiones en el sentido de que el problema del caso de la señora Digna Ochoa, me refiero a la averiguación, fue precisamente que no se investigó con perspectiva de género. Esperemos el resultado. Por consiguiente, los estereotipos están presentes en todas las fases: la investigación, la defensa y el juicio. Y por último, influyen en las sentencias. Las mujeres tienen que poder confiar en el sistema judicial libre de mitos y estereotipos y en una judicatura cuya imparcialidad no se vea comprometida por esos supuestos sesgados. Debemos hacer todo cuanto esté en nuestras manos en el ámbito de nuestras respectivas competencias para que la impartición de justicia sea no solo efectiva, sino también confiable en esos términos. La eliminación de los estereotipos judiciales en los sistemas de justicia es una medida esencial para asegurar la igualdad y la justicia para las víctimas y los supervivientes. Una tarea pendiente y que debemos trabajar cada día es la de erradicar las formas lesivas de estereotipación de género como un paso esencial para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
la materialización de su igualdad sustantiva y el ejercicio de sus demás derechos humanos y libertades fundamentales. La aplicación, imposición o perpetuación de los estereotipos de género en las leyes, políticas o prácticas puede causar un profundo daño a las mujeres que puede implicar la denegación de justicia, como ya lo hemos comentado. Debemos tener presente que es considerada una forma de discriminación contra la mujer el menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales sobre una base de igualdad con los hombres. Los actores estatales y no estatales tenemos el deber y el reto de otorgar mayor prioridad a la superación de los obstáculos que impiden la eliminación de la estereotipación de género perjudicial. A todos nos corresponde tratar a las mujeres de acuerdo con sus necesidades, capacidades, prioridades, circunstancias individuales y no según las generalizaciones estereotipadas sobre lo que significa ser mujer. Ello contribuirá al adecuado ejercicio de nuestros derechos humanos y libertades fundamentales. Las y los juzgadores debemos, en el ejercicio de nuestros cargos públicos, identificar las distintas formas de estereotipación de género, como también examinar los contextos en los que tienen lugar los hechos que van a ser materia de juicio, lo que ayudará a comprender las razones para la omnipresencia de los estereotipos de género en los diversos sectores de la sociedad y su persistencia en el tiempo, a la vez que nos permite identificar argumentación sobre las medidas adecuadas para eliminar su práctica en cada caso concreto. Entonces, el análisis del contexto es una herramienta que permite considerar una multiplicidad de factores significativos, los hechos, las conductas, los discursos, de acuerdo con la hipótesis que se tenga en juicio. Dichos factores se encuentran alrededor de un evento focal determinado y sirven para una adecuada comprensión del caso. El análisis del contexto puede ofrecer la luz sobre un caso o una multiplicidad de casos que son analizados en una sola o varias investigaciones. Las siguientes posibilidades nos dan alguna luz. El análisis del contexto para establecer un marco de comprensión más amplio en un solo caso. El análisis del contexto donde, si bien hay una remisión a los otros casos o situaciones similares, el objeto no es resolver, investigar o relacionar esos otros casos con el que se está analizando, sino que el llamado ejemplificación o revisión de los otros casos tiene como objeto establecer un marco de comprensión más amplio para resolver un caso único. Y finalmente, la investigación de varios casos que tienen algún tipo de relación, en donde el análisis de contexto es una herramienta que ayuda a identificar y alumbrar una vinculación. Se trata entonces de una metodología, el análisis de contexto, que pretende no solo indicar que un determinado evento ocurre en un marco de un contexto, sino también que dicho contexto, eso fue relevante para que el evento exista o existiera. Al juzgar, también habrá de tenerse en cuenta la violencia simbólica, aquella que se basa en frases, acciones, por diminutas que parezcan, que indebidamente clasifican a las mujeres a partir de cómo visten, las irracionales afirmaciones de cómo y para qué deben prepararse para ser buena mujer, o encasillar a las mujeres en el rol de una buena ama de casa o una buena esposa, o a partir de qué estándares se clasifica el cuerpo perfecto, o aquellas que tienden a establecer que una mujer calladita se ve más bonita. Tampoco debe perderse de vista que a las mujeres se nos ha impuesto socialmente la responsabilidad, a veces desproporcionada, de los trabajos de cuidado. Tan pronto comprendamos, los juzgadores, que la violencia de género es una violencia que se ejerce especialmente contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, podremos comenzar a dilucidar que el problema no es simple, pues esconde una profundidad y estructuralidad mayor. Y aquí surge la pregunta: ¿por qué ser mujer basta para ser sujetas de violencia? La respuesta reside en gran parte en la violencia simbólica. Normalizar la violencia simbólica es perpetuar la violencia de género. La violencia simbólica es una de las bases de todas las manifestaciones de violencia de género y su complejidad radica en su carácter invisible.
La podemos identificar con facilidad en la cosificación de las mujeres, en la falta de diversidad de roles y tareas que cumplen tradicionalmente, en el tipo de cuerpos de mujer que se exponen en los medios de comunicación, en la invisibilización de las mujeres en la historia, en la baja representación de mujeres con cargos directivos o de poder y en la exclusión de los principales procesos políticos. En nuestro medio, el judicial, la podemos apreciar en la invisibilización de las juezas y magistradas y la trascendencia de sus resoluciones, como también la invisibilización de las fiscales y las defensoras y las asesoras jurídicas y la trascendencia de sus aportaciones en el ejercicio de sus respectivos cargos. Citaré, por ejemplo, que desde la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas trabajamos en una obra que dé a conocer a las primeras juzgadoras de cada entidad federativa. Y no ha sido fácil. La mayoría de los poderes judiciales estatales desconocían quién fue su primera jueza o magistrada o sus datos biográficos. Y de su actividad jurisdiccional no hay datos de fácil localización. En cambio, de hombres juzgadores, encontramos con facilidad reseñas, semblanzas, homenajes y distinciones. La violencia simbólica, retomando, es la que se esconde en las imágenes, en el lenguaje y la comunicación en general e instala desde nuestra niñez el estereotipo de que las mujeres debemos ser y cumplir ciertas formas que a veces se alejan de la realidad. Esta brecha se traduce en violencia, infligida por la sociedad con el juicio, por el sistema mediante la imposición, a veces por las mismas mujeres, frente a la imposibilidad o por otros en el rechazo. Entonces, la violencia simbólica se manifiesta principalmente a través de la perpetuación de estereotipos y roles de género, lo que es más preocupante. Tiene un efecto devastador en la construcción de identidades de niñas, de adolescentes y de mujeres en nuestro cotidiano y en la forma en que nos vinculamos o nos relacionamos con otras personas. En otro tópico, las personas operadoras de justicia deben estar atentas a identificar el discurso de odio contra las mujeres y su influencia en los hechos en materia de investigación o procedimientos judiciales. Difícil es afirmar la existencia de una definición universalmente aceptada del discurso de odio en el derecho internacional. Según un reciente informe rendido por la UNESCO, que estudió diversas definiciones del discurso de odio en el derecho internacional, el concepto con frecuencia se refiere a expresiones a favor de la incitación a hacer daño, particularmente a la discriminación, hostilidad o violencia, con base en la identificación de la violencia como perteneciente a determinado grupo social o demográfico. Puede incluir, entre otros, discursos que incitan, amenazan o motivan a cometer actos de violencia. No obstante, para algunos el concepto se extiende también a las expresiones que alimentan un ambiente de prejuicio e intolerancia, en el entendido de que tal ambiente puede incentivar la discriminación, la hostilidad y ataques violentos dirigidos a ciertas personas. Hasta aquí la cita de la definición. En 2011 y 2012, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de ONU realizó 4 talleres de expertos regionales sobre la relación entre libertad de expresión y discurso de odio. El objetivo fue llevar a cabo una evaluación exhaustiva de la aplicación de la legislación, la jurisprudencia, las políticas públicas con respecto a la apología del odio nacional, racional o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o a la violencia a nivel nacional y regional, fomentando al mismo tiempo el pleno respeto por la libertad de expresión protegida por el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces se encontró que podría haber un choque entre la libertad de expresión y el discurso de odio, y habría que definir cuál sería la diferencia entre uno y otro o cuáles son las limitantes de la libertad de expresión. Los talleres dieron como resultado el denominado Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial y religioso. Un documento con una serie de recomendaciones para los estados, para los órganos de Naciones Unidas y otras partes interesadas sobre la prohibición de la incitación a la discriminación,
la hostilidad o la violencia contenida en el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Plan de Acción de Rabat fue posteriormente apoyado y adoptado por otros organismos internacionales en el cumplimiento de sus mandatos. Importante también es para nosotros que en diciembre de 2019 se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título "Discursos de odio son contrarios a los valores fundamentales del sistema jurídico, como los derechos humanos y la democracia constitucional". La misma sala del Alto Tribunal ha establecido que la expresión de un discurso de odio puede concentrarse o concretizarse mediante la transmisión del mensaje por cualquier medio susceptible de comunicarlo, ya sea directa o indirectamente, a través de palabras, del uso de símbolos u otras formas de expresión, que en un contexto determinado permitan concluir que se trata de una manifestación que promueve odio, la discriminación y la violencia en contra de una determinada persona o grupo con motivo de su identidad, origen étnico, religioso, racial, cultural, entre otros. La violencia de género no solo se ejerce a través de la fuerza física, sino también de forma verbal o escrita, como seguramente lo habrán visto durante el transcurso de los módulos anteriores. Hay vocablos que contribuyen al detrimento de la sociedad en general y recuerdan que aún faltan cosas por hacer para lograr la erradicación del machismo y la misoginia. Podemos citar, por ejemplo, que Internet se ha vuelto uno de los medios de comunicación más utilizados en todo el mundo. El uso de esta tecnología ha permitido vencer las barreras de comunicación. Sin embargo, también se ha convertido en una vía para ejercer discriminación. El discurso de odio cubre todas las formas de expresión que difunden, incitan, promueven o justifican el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia. Eso definió el Consejo de Europa. Y esas mismas formas de expresión deben ser visibilizadas por las personas operadoras jurídicas cuando se presentan como formas de comisión de un hecho que sea materia de investigación o de juicio que involucren derechos de las mujeres. Estos son algunos de los temas que las y los juzgadores en el ejercicio de nuestros cargos públicos debemos de visibilizar. Veamos ahora algunas consideraciones que en ejecutorias ha expresado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que delimitan la obligación, que no una facultad discrecional, de todo juzgador en sede nacional para juzgar con perspectiva de género. Ha determinado que los derechos humanos de género giran en torno a dos principios: la igualdad entre los sexos sin distinción por género y la no discriminación por razones de género en cualquiera de sus formas. De ahí que la meta de estos derechos es eliminar cualquier barrera y obstáculo para lograr la igualdad entre géneros en todas las esferas públicas o privadas de una persona. Ha dicho también la primera sala que, derivado de la normativa internacional, el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación trae aparejado el deber del Estado de velar porque en toda controversia jurisdiccional donde se denuncie una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, esta sea tomada en cuenta a fin de visibilizar si la situación de violencia o discriminación de género incide en la forma de aplicar el derecho al caso concreto, pues de no hacerlo, esto es, de no considerar la especial condición que acarrea una situación de esta naturaleza, podría convalidarse una discriminación de trato por razones de género. Este enfoque permite a su vez el logro de la igualdad sustantiva o de hecho, que se configura como una faceta o dimensión del derecho humano de la igualdad jurídica derivado del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene como objeto remover y o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real, efectiva, los derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupos sociales.
En virtud de que esta radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva en algunos casos la necesidad de remover y o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales sujetos a vulnerabilidad gozar y ejercer tales derechos. Por esas razones, el derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en una obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género. Y particularmente en el caso de las autoridades jurisdiccionales, el tema es juzgar con perspectiva de género. Con base en una perspectiva de género en la impartición de justicia derivada de las obligaciones y deberes del Estado mexicano, adoptados en tratados internacionales. La visión de juzgar con perspectiva de género constituye un método que debe ser aplicado en todos los casos. Esto es, aun y cuando las partes involucradas en el caso no lo hayan contemplado en sus alegaciones. Esto es importante porque ni siquiera tendríamos que partir de la base de que nos argumenten ninguna situación de violencia por las mujeres que participen en un juicio, sino que nosotros seamos capaces a partir del conocimiento y la capacitación sobre juzgar con perspectiva de género, seamos capaces de identificar aquellos aspectos que lleven a concluir que se advierta un tema de discriminación o de violencia. Pero siempre que el juzgador advierta que en el caso puede existir una situación de violencia o vulnerabilidad por género que obstaculice la impartición de justicia de manera completa, sin respeto al derecho de igualdad en su ámbito sustancial y no meramente formal. Por lo que incluso la perspectiva de género no solo es pertinente en casos relativos a mujeres, en tanto su enfoque pretende detectar la forma en que el derecho afecta a las situaciones particulares de las personas al omitir considerar la situación referente a las funciones de género. Por tanto, para determinar si en un proceso se debe o no aplicar la perspectiva de género, nos indica la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es preciso verificar la existencia de situaciones de poder o bien de contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, las funciones del género o las preferencias sexuales de las personas. En consecuencia, la perspectiva de género exige de los impartidores de justicia el abandono del uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios por cuestiones de género, por lo que al juzgar con perspectiva de género se debe evitar indiscutiblemente el uso de consideraciones o lenguaje basado en estereotipos. Hay 12 precisiones que se hacen en la ejecutoria que leí para obtener estas conclusiones de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera de ellas es que la sala del Alto Tribunal decidió que los juzgadores deben considerar las disposiciones relativas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sin que fuese óbice que se trate de una ley general y no de un instrumento de rango constitucional, en tanto la misma deriva del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, especialmente porque clarifica en su artículo sexto los diferentes tipos de violencia contra la mujer. Es decir, no debemos ceñirnos en un asunto estrictamente a la legislación que rige al acto o al hecho que será materia de juicio. Debemos también considerar que cuando haya mujeres en el juicio, podemos ponderar las definiciones y todos aquellos conceptos que nos aporte la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Otra conclusión que llamó mi atención fue la relativa a que es conveniente que los juzgadores se apeguen al método propuesto en el documento denominado Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se establecen diversos elementos a tomar en cuenta por los juzgadores cuando se imparte justicia con perspectiva de género. El propio documento, Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, nos informa que no es un documento vinculante,
Sin embargo, debo decir, y además con agradecimiento como juzgadora, que desde su primera edición y ahora la segunda, ha sido una gran herramienta para que podamos identificar cuando estamos juzgando, podamos identificar los estereotipos y los temas relacionados con discriminación y violencia, para así poder llevar a debate en los órganos colegiados o tomar decisiones en los órganos donde decide un solo juzgador. Entonces, más allá de una herramienta que tiene un método para juzgar con perspectiva de género y que nos informa de la doctrina jurisprudencial que se ha expedido tanto desde el sistema interamericano como en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues me parece que no podríamos simplemente pensar en que fuese conveniente, como si pudiéramos discrecionalmente decir, puedo o no, puedo hasta inventar mi método. Creo que ya está establecido con toda claridad y con muy buena ilustración cómo es que podemos y debemos juzgar con perspectiva de género. Voy a traer a colación la tesis con registro digital 2005-794 de la primera sala, precisamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que se intitula Acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Todos los órganos jurisdiccionales del país deben impartir justicia con perspectiva de género. Podrán advertir ustedes de su contenido, que se basa en artículos de diferentes convenciones y que concluye finalmente que tenemos una obligación los juzgadores, que es juzgar con perspectiva de género, no es si queremos hacerlo. A propósito de que los juzgadores o los impartidores de justicia, al interpretar la norma aplicable al caso concreto, siempre requerirán evaluar si la normatividad a aplicar provoca o no una violación directa al derecho de igualdad, al introducir impactos diferenciados por razón de género. Y si lo hace, entonces es obligación del juzgador preferir la opción interpretativa que elimine tal discriminación. O en su caso, optar por la inaplicación de la norma. Sobre este particular, resulta obligado que nos ocupemos un poco del tema de control de convencionalidad. A veces platico con nuestros amigos y amigas juezas estatales y menciona uno el tema de control de convencionalidad y no es precisamente un tema respecto de que surjan diversidad de opiniones, más bien salen diversidad de dudas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha ordenado al Estado mexicano que sus jueces realicen un control de convencionalidad, como se advierte de las sentencias dictadas en los casos Radilla Pacheco, en su párrafo 339, Fernández Ortega y otros en su párrafo 236, Rosendo Cantú y otra en su párrafo 219, y Cabrera, García y Montier Flores en su párrafo 225. El texto del párrafo que se refiere al control de convencionalidad es idéntico en los tres primeros casos, aunque en el último caso se modificó su redacción en un avance de la jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto de dicho control. La redacción del párrafo respectivo le voy a dar lectura. Este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y por ello están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados de la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Fin de la cita.
De la precisión hecha por la Corte Interamericana sobre el control de convencionalidad, se desprende claramente que la obligación de ejercer ese control es para todos los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, con lo cual pretende incluirse a todos los jueces y órganos que realicen funciones materialmente jurisdiccionales. La expresión ex officio no significa que siempre y sin excepción los jueces deban hacer obligatoriamente el control de constitucionalidad de los derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales en los que el Estado sea parte. Esa expresión significa que ese tipo de control lo puede hacer en virtud de su cargo de juez o jueces, en plural, cuando no sean jueces de control constitucional y no existe una solicitud expresa de las partes. En este sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando resolvió el expediente varios 912/2010, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, referente relativo al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco, determinó que el control a cargo de los jueces del país que no formen parte del control concentrado debe realizarse incidentalmente durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. La expresión ex officio fue entendida como que se predica el control judicial, que los juzgadores tienen la facultad de controlar las normas que van a aplicar de cara a la Carta Magna y a los tratados internacionales de los que México es parte, por el simple hecho de ser jueces. Deben realizar ese control en aquellos casos en los que sea solicitado por las partes o adviertan que la norma amerita dicho control, sin hacer a un lado los presupuestos formales y materiales de admisibilidad. En ese sentido, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el control ex officio no necesariamente debe ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad, de procedencia de ese tipo de acciones. Ello supone que los jueces, en el ámbito de su competencia, antes de proceder al control ex officio de los 3 pasos referidos, debe resolver o despejar cualquier problema que se relacione con los presupuestos de procedencia o admisibilidad. En atención a los artículos 1 y 133 de la Carta Magna, el control difuso que realizan los jueces ordinarios en el ámbito de sus competencias constituye una herramienta en su labor de decir el derecho conforme a la ley suprema. Esta facultad se ha entendido en el sentido de que el órgano judicial puede ejercerla en razón de su función jurisdiccional y sin que medie petición a alguna de las partes. Tenemos también el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de las normas generales vía acción, y este se deposita exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva si una disposición es o no contraria a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pues bien, aquí tenemos un tema en el que los y las juzgadoras no han incursionado con determinación. El control de convencionalidad ex officio para identificar en aquellos casos que así lo ameriten las normas de la legislación que provocan violación directa al derecho de igualdad al introducir impactos diferenciados por razón de género y si la norma es discriminatoria. Entonces, es obligación del juzgador preferir la opción interpretativa que elimine tal discriminación o, en su caso, optar por inaplicación de la norma. Recordaba cuando estaba abierto este tema la película de La Voz de la Igualdad, que versa sobre la vida de Ruth Bader Ginsburg, y el caso que le toca llevar a la corte después de haber sido ella objeto de múltiples actos de discriminación que le impidieron poder realizarse como litigante. El primer caso que le permite llegar a la corte y además contra la lucha de estereotipos, o por los estereotipos que los juzgadores tuvieron con ella, de no dejarla incluso hablar. Ese primer caso fue el caso del cuestionamiento de una norma que resultaba discriminadora para los hombres.
Y a partir de ello, algo que me llamó la atención de la información que nos proporciona esa película es que el Estado, los hombres del Estado, para defender que no se diera trámite al juicio que proponía el despacho que apoyó a Ruth Bader Ginsburg, se dieron a la tarea de ir al Pentágono y una computadora enorme, de esas ocupaban todo el cuarto, y además usaban un lenguaje que conocimos como el Fortran, que además se hacían tarjetas y eran tarjetas picadas para poder leer qué dijo la computadora. En una de esas computadoras identifican en un breve plazo, hablemos de días, cuántas son las leyes que resultan discriminadoras o cuántas en ese momento eran las leyes que resultaban discriminadoras en los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces la argumentación del Estado fue que no era posible que se admitiera a trámite el juicio que se proponía por Ruth Bader Ginsburg, porque entonces había otras 300 y pico leyes que tenían la misma situación. Bien, pues estamos hablando del transcurso de más de medio siglo de que ello ocurrió y podemos verlo de una manera fácil en esta película y que nos pueda despertar la inquietud de que podemos ir identificando todos los días cuáles son las leyes que pueden contener contenido, más bien que contienen cuestiones de discriminación y de violencia contra las mujeres, para ir estableciendo criterios desde los juzgados de primera instancia, desde los tribunales de apelación, estableciendo criterios sobre cómo ejercer el control de convencionalidad ex oficio en relación con esas normas. Vamos a tratar de ir aterrizando en nuestras conclusiones. Nos preguntan también, y como objetivo de esta plática, ¿cuál es la agenda pendiente? Bien, en las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de ONU, celebradas, más bien, el documento es de 25 de julio de 2018, en el rubro de acceso a la justicia, se especificó lo siguiente. El comité acogió con satisfacción los esfuerzos desplegados por el Estado parte para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia, como el protocolo para juzgar con perspectiva de género, expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, el comité quedó preocupado con la existencia de trabas institucionales, estructurales y prácticas muy asentadas que dificultan el acceso de las mujeres a la justicia. Entre ellas, los estereotipos discriminatorios y los escasos conocimientos sobre los derechos de las mujeres entre los miembros del Poder Judicial, los profesionales de la justicia y los encargados de hacer cumplir la ley, incluida la policía. Los criterios interpretativos estereotipados y la parcialidad judicial en la resolución de los casos y la falta de rendición de cuentas de los jueces cuyo desempeño jurisdiccional no tiene en cuenta las cuestiones de género, junto con el escaso acceso público a las decisiones judiciales, lo que habla de un tema de transparencia de nuestras resoluciones. Las barreras financieras, lingüísticas, geográficas, que entorpecen el acceso a la justicia de las mujeres de bajos ingresos, las mujeres indígenas del medio rural y las mujeres con discapacidad. El escaso conocimiento de las mujeres, en particular de las víctimas de violencia de género, de los derechos que les reconoce la Convención y de los recursos legales a su disposición, y las bajas tasas de enjuiciamiento por tal motivo. La próxima revisión del Comité CEDAW será en 2022. Estamos a tiempo para avanzar en la agenda. Hoy, en el evento conmemorativo del 50 aniversario del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, fue enfático en afirmar que en México los tribunales no tienen una cercanía con las personas. La gente no reconoce en sus tribunales una legitimidad social. Requerimos de tribunales más sensibles y cercanos que comprendan el dolor humano, dijo el ministro presidente. A ello agrego, en lo que a nuestro tema de hoy se refiere,
La lejanía de los poderes judiciales y los justiciables se debe en gran medida a la falta de juzgar con perspectiva de género, sea por falta de capacitación o por los estereotipos de los que no logramos deshacernos. Las cargas de trabajo no justifican la omisión de juzgar con perspectiva de género. Debemos estar preparados para hacerlo. Y sí, es necesario que los poderes judiciales estatales adopten políticas públicas. Y hago estas propuestas. Se deben establecer políticas públicas para que en el ámbito de sus competencias cumplan con las medidas que el Comité CEDAW de ONU estableció en la Recomendación General número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, de las que destaco que es necesario que los poderes judiciales estatales. Número 1. Velen porque se capacite de manera sistemática y obligatoria a los jueces, los fiscales, los defensores públicos, los abogados, los agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los planos federal, estatal y local acerca de los derechos de la mujer y la igualdad de género para poner fin al trato discriminatorio de que son objeto las mujeres y las niñas. 2. Se adopten medidas eficaces que hagan que el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aplique en el conjunto de los sistemas judiciales estatales. Se vele porque los jueces que discriminan a las mujeres rindan cuentas y revisen la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2015 para garantizar que se publiquen todas las decisiones de los tribunales. 3. Se vele porque la información sobre los recursos legales esté a disposición de las mujeres víctimas de la violencia de género y cualquier forma de discriminación, particularmente con lenguas indígenas y formatos accesibles para las mujeres con discapacidad, y se implante un sistema de tribunales móviles, tal vez, y asistencia jurídica gratuita destinado a facilitar el acceso a la justicia de las mujeres que viven en zonas rurales y remotas. Se aliente con las sentencias justas que incluyen el método de juzgar con perspectiva de género, se aliente a las mujeres a denunciar los incidentes de violencia de género, incluida la violencia doméstica. Se asegure de que las mujeres víctimas de discriminación y violencia de género tengan acceso a juicios y recursos efectivos y oportunos y garanticen que todos los casos de violencia de género contra la mujer se juzguen eficazmente. Para establecer o uniformar un sistema de control y transparencia, es otra propuesta, que permita que un solo sitio virtual se ubiquen datos y sentencias en las que se haya juzgado con perspectiva de género y se haya realizado control de convencionalidad. Estuve buscando alguna información certera sobre cuántas sentencias se habían dictado con perspectiva de género en cada tribunal o cuántas sentencias hicieron el ejercicio de control de convencionalidad. Y de las consultas que tuve oportunidad de hacer, no hubo oportunidad de obtener la información en virtud de que no se lleva de manera sistemática. No es una información que en realidad esté a la mano. Es una información que tendría que solicitarse mediante oficio a los jueces o a los señores magistrados. Juezas y señoras magistradas también. Entonces, la incorporación de la tecnología a la impartición de justicia, sin duda alguna, facilita la labor de los órganos jurisdiccionales. La incorporación, una herramienta que permita obtener información con facilidad para los órganos administrativos de los poderes judiciales. Es decir, ¿qué pasaría si estuviera la información en un solo lugar y entonces le preguntasen a los tribunales cuántas sentencias con ejercicio de control de convencionalidad de ex oficio has dictado? Y entonces vaya a su sistema, pues le dé quizás 2 clics o aplique 2 o 3 opciones y pueda obtener un número de las sentencias en las que se ejerció control de convencionalidad. Lo mismo para perspectiva de género. Lo mismo para cualquier otra obligación de las que emanan de las reglas número 33 que acabamos de comentar. Entonces, la incorporación de la tecnología, sin duda alguna, facilita la labor de los órganos jurisdiccionales. Esa herramienta, pues, le aporta datos a las áreas administrativas, pero sobre todo,
puede ser de gran utilidad para que las y los juzgadores puedan almacenar las sentencias y consultar aquellos criterios sobre los que ya se haya hecho análisis jurisdiccional. Debe tratarse de facilitar, es decir, proporcionar a las y los juzgadores que permita cumplir con las garantías de justicia pronta y expedita. En el Poder Judicial de la Federación tenemos un ejemplo. El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que se denomina SISE, a través del cual se captura y almacena la información generada por todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Hay un acervo informático impresionante. Propongo también que se establezcan políticas públicas para identificar que los casos en que la materia de los juicios y recursos tenga tema de discriminación o de violencia de género en cualquiera de sus vertientes, se clasifiquen como urgentes de trámite y resolución, lo que abonará para frenar la discriminación y violencia contra las mujeres y con ello abonar al Estado de Derecho, donde todas las personas tengan una mejor forma de vivir y de disfrutar los derechos humanos. Propongo que se cumplan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas en los casos Radilla Pacheco, párrafo 339, Fernández Ortega y otros, párrafo 236, Rosendo Cantú y otra, párrafo 219, y Cabrera, García y Montiel Flores, párrafo 225, en las que se ordenó al Estado mexicano que sus jueces realicen control de convencionalidad. El Estado mexicano lo conformamos las 32 entidades federativas y todos los juzgadores estamos obligados a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas contra México. En la Cumbre Internacional sobre el Estado de Derecho, el día de hoy también, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, destacó que la independencia judicial sin duda es uno de los temas más relevantes en cualquier análisis de las democracias constitucionales. Lo es más en momentos como el que vivimos, en que no solo en América Latina, sino en gran parte del mundo entero, estamos viviendo tiempos de una enorme polarización. A propósito de la independencia judicial, recordemos los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, confirmados por la Asamblea General de ONU en resoluciones de 1985, 2 resoluciones. En cuanto a tales principios, es importante hablar de uno de los factores inherentes a la independencia judicial, la selección y designación de juezas y magistradas. Hoy en día, en un número importante de los poderes judiciales estatales que son dirigidos en exclusiva por hombres, que aspiramos a que sean nuestros aliados en el cumplimiento cabal al principio elevado a rango constitucional de paridad de géneros. Si bien es cierto que se ha incorporado a mujeres al cargo de juez en una porción importante, aunque no en todos los estados, ello no ocurre en los cargos de magistrados y consejeros de la judicatura, como así se refleja en el informe presentado a finales de 2018 por los poderes judiciales locales del Estado mexicano al Comité CEDAW. En el Poder Judicial de la Federación se han adoptado acciones afirmativas que han incrementado el acceso de las mujeres a los cargos de juezas y magistradas, mediante convocatorias solo para mujeres, concursos que garantizan que las participantes sean mujeres, pero la selección se da a partir de la aplicación de exámenes de aptitud y evaluación de factores de desempeño, es decir, a partir de evaluar conocimientos, capacidad y méritos. Sin embargo, en los poderes judiciales de los estados aún no se adoptan medidas para cumplir a cabalidad el principio de paridad de géneros. Pocos son los poderes judiciales estatales que han lanzado convocatorias solo para mujeres como medidas afirmativas para alcanzar la paridad de género en los cargos de juezas, magistradas o consejeras. Incluso hay casos en los que a la conclusión del nombramiento o ante la jubilación o retiro de una jueza, magistrada o consejera, se prefiere la designación de un hombre en la vacante en lugar de elegir a una mujer. Luego, es necesario el fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres en los poderes judiciales, visibilizar a las mujeres como sujetos potenciales de desarrollo y de decisión,
superando las visiones fragmentarias que las consideran grupos vulnerables o ciudadanas de segunda categoría. Quedan áreas de oportunidad y metas por cumplir que requieren ardua, continua y decidida actuación con miras a la protección de los derechos de las mujeres al interior de los poderes judiciales estatales. Están en deuda con las mujeres que aspiran a ocupar cargos de juezas y magistradas. Queda pendiente en su agenda cumplir el principio constitucional de paridad de géneros. Por su atención, muchas gracias. Un placer verdaderamente escucharla, magistrada. En realidad, pues nos ha dejado un muy buen sabor de boca. Tenemos muy claro que nos hace falta avanzar, por supuesto, pero con lo que usted nos ha expuesto nos queda más que resaltado los puntos principales que tenemos que cuidar. Con base precisamente a esta recomendación 33 de la que usted muy bien y muy explícitamente nos ha hablado. Velar por la capacitación de todos los funcionarios y funcionarias judiciales y también de los demás organismos de gobierno es sumamente importante. Y yo aplaudo precisamente a todos los organizadores de este evento porque a través precisamente del mismo se está dando cumplimiento a esta parte de la recomendación. Ojalá puedan sumarse también otras instancias, otros poderes judiciales y por supuesto esto no sería posible sin el apoyo de cada una y cada uno de los ponentes que en este tiempo nos han acompañado, los cuales incluso muchos los veo conectados y les agradezco de antemano en nombre de la institución y nombre mío propio que hayan participado precisamente con esta capacitación que sin duda va a ser de gran ayuda para todos los que nos desempeñamos en nuestra función día a día. Igualmente también sabemos que tenemos el compromiso de seguir adelante con la publicación de las sentencias en lenguaje inclusivo, y también, por supuesto, atendiendo la transparencia que debe de existir y que al estar estas sentencias precisamente subidas en un portal, como usted lo menciona, pues serviría precisamente para visibilizar los situaciones que todavía nos quedan pendientes por tratar en los estados y pues precisamente también nos ayudarían a los jueces y juezas a tener pues una visión más clara de lo que se ha realizado y de lo que podemos realizar dentro de nuestras funciones. Igualmente en cuanto al sistema de justicia, tribunales virtuales, la incorporación de la tecnología y los sistemas de comunicación, me parece que usted ha sido muy clara en lo que nos falta por hacer en la mayoría de los estados. Yo aplaudo al Poder Judicial del Estado de Nuevo León que tiene un tribunal virtual que es una página semejante a la que ustedes tienen, en donde subimos información día a día y por supuesto que sí tenemos que tener también por ahí apuntado que nos falta hacer el observatorio de sentencias muy particularmente, pero a nivel de audiencias y de cercanía con la gente para que presenten sus promociones, sus escritos, pues tenemos precisamente el portal del tribunal virtual, el tribunal en línea y todas estas herramientas, inclusive la plataforma de Microsoft Teams para llevar a cabo estas audiencias, pues es parte precisamente de lo que nos ha apoyado en este tiempo incluso de pandemia para seguir brindando el servicio. Dar acceso a las mujeres que se encuentran en esta vulnerabilidad lo más rápido posible a una audiencia con un juez, a una cercanía con la autoridad, es un punto que debemos de tener muy, muy en cuenta, por supuesto, magistrada. Su ponencia ha sido de verdad excelentísima. Yo le agradezco en lo personal todos los apuntes que usted nos ha hecho. Y bueno, por aquí hay algunas felicitaciones y me voy a permitir darle lectura de la doctora Idalia, que de hecho fue una ponente también que nos acompañó. Refiere ella que el caso que usted mencionaba precisamente es interesante, que en lo que se argumentó en la Corte Suprema de Estados Unidos fue que la palabra mujer no se encontraba en la Constitución, a lo que ella contestó, es cierto, pero sí se encuentra un principio de igualdad.
Es muy interesante la aportación que nos hace usted, magistrada, también la aportación que nos hace la doctora Idalia. No sé si quiera hacer algún agregado al comentario que realiza la doctora Idalia en cuanto a la película, en cuanto a la acotación que ella nos menciona. Adelante, el micrófono, magistrada, adelante. Recuerdo claramente esa parte de la película donde dice, Ruth Bader Ginsburg, no, los jueces le dicen que en toda la Constitución no existe la palabra mujer. Y Ruth Bader Ginsburg les contesta, en toda la Constitución tampoco existe la palabra justicia. Entonces, sí, claro que ese caso es muy interesante. De hecho, esa película la he utilizado en 2 ocasiones para dar una plática. Inclusive hay un sistema que utiliza es el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Coahuila. Utiliza este método de enseñar a partir de sentencias y precisamente está en un seminario actualmente, no, es un diplomado para mostrar cómo se juzga con perspectiva de género. Pues hoy se recordó y se homenajeó a Ruth Bader Ginsburg en esa reunión internacional que mencioné y en la que estuvo presente el ministro presidente de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. También hay otro comentario de una compañera jueza en donde nos dice: muchas felicidades, magistrada Gloria, por su excelente ponencia. En lo personal me consta su larga trayectoria en la lucha de hacer realidad el acceso a la justicia a las mujeres en condiciones de igualdad. Mi admiración y aprecio incondicional. Esperamos pronto su visita en Coahuila, desde allá la están saludando, donde se le recuerda con su gran trayectoria e impulso en la capacitación sin distinción de fuero. Y así también igualmente están algunos comentarios que refieren que es una excelente ponencia, no tenemos duda de lo anterior, y en el caso particular igualmente la felicitan Ana, su servidora jueza Ana Gabriela Urbina Roca. Hay algunos comentarios también por parte de Jorge Cristóbal en donde nos está también diciendo: muchas felicidades, señora magistrada, excelente presentación de un tema trascendente e importante para nuestra vida social. Definitivamente ha sido un placer escucharla, magistrada. No sé si tenga algún otro apunte antes de pasar con un punto también muy importante, que es el entregarle un reconocimiento, aunque sea de manera virtual, se lo haremos llegar de manera presencial. Y no sé si tenga primero usted algún otro comentario antes de pedirles que lo muestren en pantalla. Bien, yo quisiera, en relación a las conclusiones que propuse, y que desde luego debe haber muchas más en la idea de quienes escucharon esta plática y además que participaron en todo el simposio. Pienso que tenemos mucho por avanzar. Pienso que no debemos de dejar de observar que los jueces de primera instancia están con cargas extraordinarias de trabajo, me refiero. Algunas veces en la asociación hemos platicado las cargas de trabajo de un juez de primera instancia con las que tiene un juez de distrito o con las que tiene un magistrado estatal o federal. Sí son distintas, cada adscripción tendrá sus particularidades, pero yo pienso que con estas herramientas que pudieran generarse y además unificarse, esa es mi propuesta más concreta, podría aprovecharse la experiencia de otros juzgadores. A mí me llama mucho la atención cómo confluyen los tribunales en CONATRIP y son muy respetuosos de su autonomía y hacen aportaciones y me parece que es fantástico que estén reunidos. Pero me pareciera que sería muy interesante pensar y a eso me refiero con la unificación, en que se aprovechen las experiencias de unos y otros, los que como Nuevo León tiene su propio sistema en el tema de la tecnología que se utiliza, y poder uniformar, pues quizás a nivel nacional entre tribunales. Sería grandioso, porque pareciera que hay una división entre los estados. La CONATRIP vino a contribuir a la unión e intercambio. Pienso que tiene todavía mucho
por aportar la CONATRIB, y todos los tribunales tienen un foro que puede ser aprovechado para compartir sus experiencias y enriquecerse y facilitar el trabajo de todos. Esa sería mi aportación más. Por supuesto, creo que así como hemos reunido en este simposio regional a 4 estados, que con el apoyo de todos y cada uno de los titulares de estos organismos se hizo posible la realización de este evento, por supuesto, con el apoyo de todos los ponentes y de la ministra Ríos Farjat. Considero que también igualmente debemos de sumar esfuerzos, como bien lo dice usted, magistrada, los propios tribunales superiores de justicia, para poder hacer una sinergia en cuanto a estas herramientas tecnológicas que dan acceso a tanta gente a la impartición de justicia de una manera eficaz, como lo señala nuestra propia Constitución, expedita también igualmente. Para mí ha sido un honor estar aquí con ustedes y compartir en esta tarde con usted, magistrada Gloria. Y bueno, voy a pedir a las personas que me apoyan de informática que pongan en pantalla precisamente su reconocimiento para darle lectura al mismo. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento a la magistrada Gloria Avesia Solano por su brillante disertación como ponente con el tema Juzgar con perspectiva de género en los estados, avances y agenda pendiente, dentro del Simposio Regional en Actualización de Perspectiva de Género para Personas Operadoras Jurídicas, el cual se realizó con la participación de la Fiscalía General de Justicia, el Instituto de la Defensoría Pública, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León y los poderes judiciales, fiscalías generales y comisiones estatales de derechos humanos de Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas. A 7 de julio del año 2021, firma nuestro señor magistrado presidente Francisco Javier Mendoza Torres, reitero, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Muchísimas gracias, magistrada. Un honor de veras para nosotros contar con su presencia. Y bueno, yo les pido a todos que sigamos en esta transmisión. Un aplauso para la magistrada virtualmente. Y bueno, vamos a tener enseguida la participación de 2 excelentísimas ponentes también a través de un conversatorio. Entonces, en un momentito iniciamos con la segunda parte de este evento.